días, señores, ¿cómo andan? Vamos saludando a Mauricio Rosenkopf. ¿Qué tal? Lo más bien. Saludos. Acá, no sé, acondicionándome al estado del tiempo que ustedes anuncian para saber qué me pongo. Bueno, después, dentro de un rato. Gonzalo Pérez de Castillo. ¿No vieron los zapatos que trae el ruso? Nada, tenemos que mostrarlos después. No. Es una cosa que a mí me dio un poquito de no sé qué recogerlo por la calle, vistiendo calzando esos zapatos. Sí. Se paraban para mirarlo. Volviste a trabajar de Uber, ¿no? No, claro, sí, claro. Juan Gropone. Buen día. Y Alejandro Aval, ¿qué tal? Hola, buen día. Los zapatos de Mauricio son los mismos de la semana pasada. Pero me los y cambio. Es el otro par. No, porque la esposa le compró dos. Dos por uno. Dos iguales. Dos por uno. Le digo, los zapatos siempre vienen de a dos. ¿Qué estás contando? Mi esposa me regaló para mi cumpleaños un par de zapatos la última vez, o la penúltima vez. Excelente, preciosos. Y los dos eran del mismo lado. Los dos eran izquierdos. Tuve que volver a la zapatería y en la zapatería no encontraban el otro, porque le habían vendido a alguien los dos del lado derecho. Bueno, en fin. ¿Y el que había comprado los dos del lado derecho no reclamaba nada? No reclamó, pero a la semana me consiguieron el que correspondía. Vamos al primero de nuestros temas. Ayer, conversando de tarde con ustedes, aparecía como iniciativa dentro de la mesa Siria, la preocupación por Siria. Instalamos entonces ese punto en nuestro menú de hoy y un rato más tarde, en la noche, aparecieron novedades por lo menos, digamos, auspiciosas, más auspiciosas de las que ustedes imaginaban cuando resolvimos. Estados Unidos y Rusia acordaron ayer por la noche una suspensión de las hostilidades en Siria en el plazo máximo de una semana y un mayor e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a los civiles que sufren las consecuencias de la guerra. La decisión fue anunciada por el secretario de Estados Unidos, John Kerry, luego de 5 horas de intensas negociaciones en Múnich con su par ruso y con los países aliados de ambos que conforman el Grupo Internacional de Apoyo a Siria. We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities. Decía Kerry, acordamos una suspensión de las hostilidades en todo el país en el plazo de una semana. Es ambicioso, pero todo el mundo está determinado a avanzar tan rápido como sea posible para intentar alcanzarlo. Y aclaraba: esto aplicará a todas las partes en Siria, con la excepción de las organizaciones terroristas Estado Islámico y Frente al-Nusra. Hoy, un grupo de trabajo dirigido por Naciones Unidas se reúne en Ginebra para poner en marcha el plan que ampliará y acelerará la entrega de ayuda humanitaria a una serie de ciudades sitiadas en Siria, entre ellas Deir ez-Zor, donde Estado Islámico asedia a las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad. And this working group will meet tomorrow in Geneva. It will ensure that humanitarian access is granted by Kerry all enfatizaba sides. que este grupo se asegurará que todas las partes garantizan el acceso humanitario a todas las personas que necesitan ayuda. Por último, añadió que las negociaciones de paz entre las diferentes partes en conflicto en Siria, suspendidas a principios de febrero, deben reanudarse lo antes posible. Del otro lado, su colega, Sergei Lavrov, señaló que estas conversaciones deben tener lugar sin ultimátums ni condiciones previas. Ahí estaba aludiendo, por ejemplo, a la postura que tienen algunos de los países que participan en este diálogo en cuanto a que el presidente Bashar al-Assad debe dejar el poder. Recuerden que Rusia es aliado de Bashar al-Assad. Gonzalo, empezamos contigo. Sí, yo primero, hoy es un día muy bueno para mí porque vamos a hablar de gente amiga mía. Seguramente ustedes el anuncio lo hizo el señor John Kerry, que ustedes todos conocen muy bien, el señor Lavrov, Sergei Lavrov, al que seguramente ustedes no conocen mucho, es a Staffan de Mistura, que es el nombre de Naciones Unidas que está ahí. Staffan de Mistura fue un muy querido amigo mío. Cuando teníamos 20 años trabajamos juntos en la FAO. Así que para mí todo esto tenía una cuestión de personal. Yo quería que él tuviera mucho éxito en estas negociaciones que le han confiado a Staffan. Y lo ha tenido. Y la noticia de ayer de noche, la noticia tarde, tiene que ser para todo el mundo que
que sabe lo que es el desastre de esa guerra, de todas las guerras, y además la explosión de alegría que significa para esa gente que está asediada desde hace tiempo, la mayor parte de los cuales son mujeres y niños y viejos y lisiados, porque los hombres capaces están en el frente, están luchando, han sido enrolados de una parte u otra. Cuando esa gente ve, primero, que termina el bombardeo feroz, y segundo, que llega la ayuda humanitaria, es decir, que llega gente, médicos, que llega alimentos, que llega agua, que llega... Es decir, lo que representa, yo he podido vivir esas experiencias, y la alegría inconmensurable, la incontenible de esa gente al ver que una esperanza de vida de vuelta, ¿no? Después de haber pasado, como en el caso de Siria. En Siria hubieron 260.000 muertos, pero hubo un montón de millones de refugiados y toda esta gente que ha sufrido tanto. Así que mi primer comentario a la noticia de anoche es de enorme alegría por esto que está pasando y por toda esa gente. ¿Los demás cómo vieron la noticia? Bueno, Gonzalo puede saber cómo explicarse al respecto mucho más que, por lo menos que yo, porque es tan complicado esto de Siria que es difícil percibir cuál es el verdadero problema que está atrás, o cuáles son la montaña de problemas que están cruzados atrás, y qué es lo que a uno le parece que sería lo más correcto hacer. Pero no hay duda de que una tregua o lo que ayer aparentemente se llegó a concretar es algo muy bueno. Si usted me permiten... Con el detalle de que los grupos terroristas siguen actuando, ¿no? En particular Estado Islámico. Iba a hacer una aclaración sobre eso, Emiliano, lo que tú acabas de decir, que la paz, bueno, primero que es temporal, pero en segundo lugar que es paz con todos menos con el Estado Islámico, bueno, con los grupos terroristas, pero en realidad lo concretan por lo menos del lado de los aliados de Estados Unidos con el Estado Islámico, ¿no? ¿Verdad? Que además es alguien contra el cual todos están contra el Estado Islámico, así que van a seguir peleando contra el Estado Islámico. Pero yo me preguntaba, tratando de entender un poquitito más esto, dado que íbamos a hablar, bueno, ¿quiénes eran los que estaban peleando ahí adentro en este momento, aparte del Estado Islámico, que es un enemigo global? Y les voy a decir nomás que los nombres de lo que yo leí. Está el Ejército Árabe Sirio, las Fuerzas Nacionales de Defensa, los Comités Populares, los combatientes pro régimen de las afueras de El Bab, Hezbolá, el Partido Social Nacionalista Sirio, la República Islámica de Irán, la Federación Rusa, naturalmente, las Unidades de Protección Popular de los Kurdos, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán de Turquía, el Grupo de los Palestinos, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General está Agnar Beit el-Marquis, que no sé cómo se dice, drusos, el Ejército Libre Sirio, Arar el-Sham, los liberados de Sham, el Ejército del Islam, el Ejército de la Conquista, los combatientes del Estado Islámico en Deir al-Zor, el Estado Islámico, que bueno, ya lo mencioné, y después están los Estados Unidos y todos los países que están aliados con Estados Unidos: Australia, Bahrein, Canadá, Francia, Jordania, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes, Reino Unido. Además de eso está el Consejo Nacional Sirio, la Coalición Nacional para las Fuerzas Sirias Revolucionarias Opositoras, el Alto Comité de Negociaciones y grupos de oposición interna. Y las Fuerzas Armadas del gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Eso ya la doy por descontada. Digamos que es una liga con muchos equipos. Es infernal, porque además no es que uno se sonríe con esa lista, pero la realidad es dramática, ¿no? Pero además, Emiliano, creo que son alrededor, no es una población muy grande la de Siria, son unos 6 millones de habitantes, creo, ¿no? Pero se murieron bueno, tú dijiste, Gonzalo, 270, pero hay otra versión que habla de 470 o 500. De todas maneras, de los 500 hay 400 que están muertos en combate y 100 de hambre, o algo por el estilo. Lo cual es una cosa horrible, ¿no? Antes pasaban estas cosas, quizás sí. Lo que pasa que, bueno, la globalización hace que lo veamos como algo ahora cercano. Cuestiones que en otras épocas, que hace 100 años, a veces la gente se enteraba en países muy lejanos, 3 años más tarde de que ocurrieron los hechos. Y ahora sabemos qué está pasando ayer. Y los refugiados, ¿no? Bueno, y los refugiados, claro. Y los que tratan de ser refugiados y, por ejemplo, pugnan por salir por la frontera con Turquía, que ha sido todo un tema justamente en estas últimas semanas, ¿no? Y Turquía que los quiere derivar a otros países.
Y le dice, sí, no me obliguen a mí, tómenlos ustedes. Juan, Mauricio, ¿quién va? No, Mauricio. No, por orden de altura, vamos, dale. ¿Qué? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? No importa. Bueno, a mí es un tema sobre el cual yo no sé nada. Y lo que es, tampoco me importan mucho los detalles de la política, de lo que está pasando, ni creo mucho en estas reuniones de pacificación o de negociación. Sí, no creo que arreglen nada. Ese es de Gonzalo Pérez del Castillo. Aclaro para los que están escuchando. Subtítulos. Yo creo que el problema del Islam, porque es un problema general del Islam, es decir, acá es una guerra de tipo islámico, se arregla de una sola manera, que es con inversiones productivas y ciertamente no con bombas. Es decir, que lo que debieran hacer es reunirse para ver, bueno, yo voy a hacer tales inversiones en Siria, yo voy a hacer tales inversiones en Jordania, yo voy a hacer tal inversión en tal lugar. Eso es lo que deberían hacer las naciones civilizadas y ricas, en lugar de decidir a dónde van a bombardear y a dónde van y cuáles van a ser las condiciones de paz. También deberían no vender armas, ¿no? Es decir, deberían también hacer eso, que son los fabricantes de armas. Y entonces, mientras estos negociadores no acepten que el problema en su fondo es un problema económico, Rusia y Estados Unidos están jugando a una especie de nueva guerra fría y a usarlo para la política interna. De modo que para mí esto me parece una gran farsa trágica, ¿no? Trágica, donde mueren millones de personas. Recuerdo que el primero que habló, al menos que haya trascendido, de que estábamos inmersos o en el zaguán o en los umbrales de una tercera guerra fue el Papa, que el Papa además se reúne en este momento o en estos días con el patriarca ortodoxo ruso, porque quieren ver de qué manera pueden proteger en medio de este panorama que hay en Medio Oriente las congregaciones cristianas que están sobreviviendo como pueden. Sí, hoy dábamos esa noticia, es una reunión que va a tener lugar en La Habana y que marca el primer encuentro entre los líderes de estas dos iglesias desde el cisma de Occidente y Oriente en el año 1054. Y el panorama que hay ahí, acá hay un logro que es muy importante, por lo menos se intentará hacer llegar comida y medicamentos a los lugares que están sitiados. Pero yo nunca vi una lucha de todos contra todos. La lista que tú diste es impresionante. Y además, los avances que ha hecho con los bombardeos Rusia con respecto a Alepo es porque de pronto se estacionan en un entendimiento, hay una demarcación de límites y Alepo queda dentro del territorio de Bashar al-Assad. Esa es la razón. Pero hay además otros sectores que no se mencionan, y además cuando decías que todos están contra ISIS, pero sin fanatismo tampoco, porque fíjate, Erdogan acaba de exigirle a Estados Unidos, que son compañeros en la OTAN, que además amenaza con intervenir, y ahí sí vuela el abanico porque se fue el verano, que deje de bombardear a los enemigos de los kurdos. Digamos que le importa mucho a Turquía tener a los kurdos entretenidos en la lucha con los de ISIS o con uno de esos grupos que están ahí. La primer operación de resistencia y de recuperación de territorio y los primeros en padecer en todas estas conflagraciones en esa zona de Siria fueron precisamente los Peshmerga, que así le llaman a las tropas de los kurdos. Y de todo esto va a terminar saliendo, se me ocurre, no sé qué límite geográfico va a haber. Dicho sea de paso, el avión que tira abajo de Rusia, fíjate, le exige a Estados Unidos que no bombardee, tiran abajo un avión ruso, que es el que está controlando el petróleo que estaba en los territorios de ISIS, que paseaba directamente por Turquía. Digamos, se estaba denunciando en las Naciones Unidas esto mismo. Entonces, ¿qué alcance va a tener? Es muy difícil. Los kurdos son una nación sin territorio. Están repartidos en Irak, en Siria, en Turquía,
Turquía tiene una lucha interna armada contra los kurdos que están dentro de su territorio, que bregan por mayores espacios, y además tienen los kurdos en la frontera, que más o menos tienen un estado que no llega a independencia, pero que de alguna manera está conformado. ¿En qué va a terminar esto? No tengo la menor idea, porque si además te pones a pensar que esto tiene sucursales como Boko Haram, que es otro tema que para entrar a ver qué es lo que están haciendo, todavía estoy pendiente de qué pasó con las 200 muchachas liceales de un colegio católico que 400, se las llevaron. Digamos, entonces, realmente estamos frente a algo que tiene un respiro con esto que se anuncia. Esperemos que se transite ese camino y vamos a ver qué es lo que pasa, y vamos a ver qué es lo que pasa simultáneamente con una Corea del Norte que hace explosiones nucleares y que utiliza ya un cohete intercontinental para colocar un satélite, y estamos, digamos, la cosa está que arde y el fuego viene de adentro. Gonzalo, tus compañeros de mesa fueron bastante menos optimistas que tú, sí. Alguno directamente escéptico, ¿no? No, yo creo que Juan termina diciendo que esto es trágico, efectivamente. Las bombas, las guerras, solo lo único que hacen es causar destrozo. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que él dice que estas reuniones en los cuales se acuerdan un cese al fuego y el acceso a la ayuda humanitaria, dice que para él no les da mucha importancia, no les da mucha importancia porque vos no sos de los que está asediado. Te puedo asegurar que si tú tuvieras tu familia ahí asediada desde hace un año y sin ayuda médica y todo, le darías. Sin duda, pero son cínicas, es decir, son cosas. Pero, Juan, pero es lo que se puede hacer. Y te puedo asegurar que para esa gente significa la vida y significa todo. Entonces tampoco se puede despreciar, porque estos esfuerzos, por el señor de Mistura, yo estaba en Ginebra ahora justamente y lo veía por televisión y él cerró las negociaciones, dijo acá no se puede ir para adelante, y creo que fue una cosa muy buena porque ya puso las cosas en su lugar, dijo así, con esta falta de buena voluntad no se puede ir para adelante, y ya ves que unos días más tarde él estaba ahí también y las cosas se cierran. Lo que dice Alejandro es cierto, en todos estos conflictos hay facciones por todos lados, y él las enumeró y son todas correctas, algunas incluso yo no las conocía, pero a ver, la gente del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, si vos ves, es casi una conformación adaptada del Consejo de Seguridad, porque tenés Estados Unidos y Rusia, tenés Francia e Inglaterra, que son miembros permanentes, y Alemania, que también forma parte del grupo, y después los demás, ¿quiénes son? Los que, digamos, reemplazarían a China, que no tiene vela en este entierro. Son Turquía, Irán, Saudi Arabia, Qatar y Egipto. Qatar está un poquito ahí convidado de piedra, pero Turquía, Irán, Egipto y Saudi Arabia son las partes que realmente tienen intereses en conflicto en esta zona. Entonces, no es tan así apocalíptico ni tan poco ordenado esto. En el fondo, estos países, estos 4 países, son los que se están disputando esta zona. Y los miembros del Consejo de Seguridad son los que están poniendo leña en el fuego. Lamentablemente, hay 2 cosas acá en las que nosotros no tenemos que caer, me parece a mí. Primero, aquí estamos nuevamente ante un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Claro. El mismo de antes. Juan se refería a la Guerra Fría, con una diferencia muy importante, Juan, que ahora no nos pueden vender que esto es una guerra ideológica. Claro. Porque ¿de qué ideología estamos hablando? Sí. ¿Cuál es la confrontación? Porque mirá que nos costó mucho a nosotros eso. Yo pertenezco a una generación, y vos también, que sufrió mucho porque supuestamente estábamos enfrentados ideológicamente. Ahora resulta que estos dos se siguen peleando igual que siempre para tratar de conquistar más poder, pero la ideología no está más. Por lo menos de un lado y del otro tampoco tanto. Felizmente tampoco está el peligro nuclear, ¿no? También. Y ahora, la otra cosa que tampoco yo creo que nosotros, con la experiencia que tenemos de la Guerra Fría pasada, en la que no podemos caer, es de que no nos vendan
quiénes son los buenos y quiénes son los malos entre Saudi Arabia, Turquía, Irán, porque ahora parece que Saudi Arabia es bueno, que Siria es malo y que Irán era malo, pero ahora parece que no es tan malo. Y nos quieren hacer creer, y nosotros no tenemos que vender, no tenemos que entrar en ese tipo de discusiones. Esto es una guerra por poder económico, como tú bien señalabas. Y punto. Y nosotros estamos afuera y lo que tenemos que tratar de hacer muy cínicamente, si podemos, es sacar provecho de esto, si podemos. Y si no, estar ¿Qué afuera. quiere decir sacar provecho? Fabricar armas, por ejemplo. No, digo, si hay que venderles alimentos. Digo, lo que quiero decir es, no podemos nosotros hacer que nos hagan entrar nuevamente en un supuesto conflicto ideológico entre sunitas y chiitas. No es nuestro asunto. Mirá, yo te agregaría alguna cosa más, que primero, Rusia está interviniendo porque tiene el único puerto y el más importante militar sobre el Mediterráneo, lo tiene ahí, digamos, está custodiando eso. Y atrás de esto viene toda la historia de que quisieron destruir para construir y tenían ya asignaciones a empresas hechas a Estados Unidos cuando le cae a Libia y le cae a Irak. Yo te diría, en síntesis de todo esto, que no tengo la menor idea cómo se van a acomodar las fichas en este tablero, que el que esté libre de pecado arroje la primera bomba. Ya la arrojó. Es que mucha gente ¿Pero quién estaba libre de pecado? No. Porque ya tiraron Uruguay, por ejemplo, Uruguay, que forma parte del Consejo de Seguridad, podría arreglar las cosas. De todas maneras, aun cuando uno pudiera compartir, no sé hasta qué grado, quizás todo, quizás solo una parte de lo que dijo Juan, lo que le replicó de alguna manera Gonzalo es absolutamente cierto. Creo que en Alepo hay más o menos 350.000, dicen, ¿no? Sí. 350.000 civiles que se están muriendo de hambre, sí, y de bombas. Y no de un día. No es que hayan empezado las bombas y el hambre hace 24 horas. Y la destrucción. Ahí estamos hablando de lo humano. Y ahí está hablando de lo humano, que sin duda es lo primordial y lo más crudo, pero ¿y la destrucción de la inversión acumulada en ciudades, en carreteras, en infraestructura? Es pavorosa esa destrucción. Las fotos son increíbles. Stalingrado es un poroto al lado de eso. El otro día mostraban lo que era OMS antes y lo que el estado que está ahora. Bueno, te digo, han hecho una destrucción que no sé cómo levantan eso. Bien, aunque más no fuera por eso, bueno, pues bienvenido lo de anoche, ¿no? No arreglará todo, pero por lo menos le da un respiro a esta gente. Alguien decía hace un ratito, no sé quién de los tres era, que no se sabe cómo va a ir para adelante. Y efectivamente no se sabe, porque este cese al fuego es para dentro de una semana. Sí. El problema que hubo en Ginebra fue que los americanos querían cesar el fuego ahora y los rusos querían dentro de 2 semanas. ¿Por qué? Porque en estas 2 semanas ellos iban a apoyar a las fuerzas nacionalistas sirias para ocupar posiciones de mayor fuerza y poder negociar mejor. ¿Qué va a pasar con Bashar al-Assad? No lo sabe nadie. Los rusos van a insistir en que la Siria del futuro esté con Bashar al-Assad a la cabeza. ¿Qué edad tiene ese hombre? Y no tiene tanta, ¿no? Porque no te olvides que era el viejo Assad. Este es el hijo, claro, ¿no? Sí, no tiene, y tendrá, yo qué sé, 55 años, me calculo yo, no. Chiquilín. Es un pibe. Pero no hay Mira respuesta. Qué futuro tiene. No hay mucha respuesta a eso. En realidad, de lo político y de lo militar no se ha resuelto nada. Pero paramos las bombas, y para mucha gente eso es muy importante. En perspectiva, desde 1985. Preguntan desde la audiencia, además de enviar mensajes sobre este tema, preguntan, por ejemplo, Hilda, ¿cuándo dan los resultados del concurso de cuentos? Enseguida hablamos de eso.